Hola, muy buenas tardes a todos los medios que están hoy aquí acompañándonos. Estamos con el director provincial de investigaciones para compartir con ustedes, con los santafesinos, novedades en el marco de la tragedia suscitada en San Cristóbal una semana atrás. Por un lado, en materia investigativa, una investigación sostenida, una investigación fortalecida y robustecida por el vínculo y el trabajo articulado entre la PDI, la Fiscalía Regional, la Policía Federal y también un gobernador muy presente con este tema, con esta tragedia, en relación al acompañamiento, específicamente a la comunidad educativa de San Cristóbal, pero también a la familia del menor fallecido. Y en este caso también involucrado con el trabajo articulado con la ministra de Seguridad de la Nación, con la Policía Federal, con la Policía de Investigaciones y con la Fiscalía en relación al nuevo detenido que tenemos en el marco de la tragedia de San Cristóbal al día de hoy. Es un procedimiento reciente, el director va a brindar algunos de los detalles vinculados a la detención, a cómo se trabajó, particularmente desde hace unos días atrás, con un dispositivo activo de custodia de los domicilios del detenido y, consecuentemente, hoy realizando este procedimiento en la Ruta 11. Así que, en relación a esto, también resaltar el trabajo con la comunidad educativa. Hoy a la mañana se brindaba una conferencia con el ministro de Educación y funcionarios del Gobierno de la provincia de Santa Fe, que se viene llevando adelante con los dispositivos, con las instituciones y con la comunidad educativa en su conjunto, articulado con salud mental como algo muy, pero muy necesario e importante. Le doy paso a Rolando para que pueda brindarles detalles en relación a las cuestiones investigativas. Algunas cosas, por supuesto, sí tenemos que decir que lo vamos a mantener en reserva, pero sí específicamente de esta detención que muestra la actividad y lo proactivo que está haciendo el Gobierno de la provincia de Santa Fe en torno a este hecho. Bueno, buenas tardes, gracias Virginia. Y sí, bueno, solamente agregar que este trabajo conjunto que realizamos, quiero rescatar en primer lugar que a través de la indicación del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el ministro Pablo Cocosini, desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Fiscalía Regional Quinta, a cargo del fiscal regional Carlos Botero, que seguimos también las indicaciones de la fiscal general de la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Branicic, y que en ese marco hemos trabajado de manera conjunta, coordinada y articulada con la Policía Federal, con la Unidad Antiterrorista, conducido, repito, todo esto por el fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Botero, y eso generó que en el día de hoy, luego de 24 horas de un dispositivo activo de vigilancia y seguimiento sobre determinados domicilios y personas, podamos lograr en el marco de este operativo, en la Ruta 11 y la Ruta 4, cercano al expeaje de Nelson, la detención de una persona, repito, como decía Virginia, en el marco de la investigación de la tragedia de San Cristóbal que se llevó la vida de un chico de 13 años. Con la seriedad, la responsabilidad del caso, el profesionalismo de nuestra policía, la Policía de Investigaciones y la Guardia Provincial, un trabajo articulado y conjunto, pudimos hacer un operativo de detención absolutamente limpio, en un marco muy difícil por las condiciones climáticas y por obviamente el desconocimiento de lo que podía ser la actitud de las personas que estábamos siguiendo y que ahora, por suerte, hoy detenida una de ellas. Sí, para Rolando, Matías Arrieta de Radio Cadena 3, si nos puedes especificar la edad del detenido y si se trata de un alumno de la misma institución del tirador. Gracias. Nosotros esa información concretamente del lugar en donde esta persona se educaba no lo vamos a decir por obvias razones que tienen que ver con el decurso investigativo. Sí que es una persona menor de edad punible. Rolando, buenas tardes, Mauro González de Aire de Santa Fe. La consulta tiene que ver si tiene relación con la persona que ya estaba detenida anteriormente, si tenían algún vínculo, si pertenecía al establecimiento. Gracias. Claro, les dijimos hoy, esto tiene que ver con la CUIS, con la carpeta judicial que investiga el homicidio de Iam.
y concretamente por eso mismo la relación surge a partir de las tareas investigativas, y esto ustedes lo van a poder de alguna manera determinar y certificar en la audiencia de imputación de cargos, en donde esas relaciones obviamente van a surgir. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo va? Aquí Valentín para Radio LT10. Consultarle si este menor o esta persona detenida sería una persona que estaría involucrada como un autor, un partícipe o alguien más secundario. Nosotros eso lo vamos a saber en la audiencia de imputación de cargo. La provincia de Santa Fe, con sus fuerzas de seguridad abocadas a la investigación, el Ministerio Público de la Acusación como conductor de la investigación, lo saben y lo tienen determinado. Nosotros somos respetuosos de que esa información primero se le tiene que brindar al imputado en la audiencia de imputación de cargos respectiva, bajo el procedimiento de menores, el Código Procesal Penal de Menores de la provincia de Santa Fe, así que en ese momento, en ese lugar, se van a poder dar esos detalles. Nosotros obviamente ahora no estamos en condiciones, y menos aún autorizados, para poder brindar esa información. Buen día para los dos, Mariano Cipriani para el Canal Público de la Provincia. ¿Podríamos estar hablando dentro de la investigación en una red internacional? ¿Habló de terrorismo en algún momento? ¿Alguna palabra similar? Si nos podría explicar ese contexto para también entender la situación. Sí, antes que Rolando por ahí lo tome más desde lo técnico, sí decir que estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde ese lugar también la investigación es más compleja, y desde ese lugar también, por eso decimos, bueno, las fuerzas federales articuladamente con la Policía de la Provincia de Santa Fe y con la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe están actuando en consecuencia. Así que, bueno, es importante destacar esto, que trasciende las fronteras de la Provincia de Santa Fe. Perdón, aclaración. ¿De la Provincia de Santa Fe y también de la República Argentina podría ser la situación? Sí, exactamente, por eso hablamos de redes internacionales, ¿no? Obviamente siempre en investigación, como bien decía Rolando, y consecuentemente, bueno, seguiremos con las actuaciones que sean necesarias para seguir atrás de esta tragedia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Omar Vega para LT3 de Rosario. Rolando, consultarte sobre detalles, cómo se ha dado este operativo, si fue detenido en la vía pública o en un domicilio particular. Gracias. Fue detenido en la vía pública, es lo único que podemos decir, por un operativo dispuesto por la Fiscalía Regional Quinta en coordinación con el Ministerio de Seguridad de Nación a través de la Fuerza Especial que está trabajando, asistiendo al Ministerio Público de la Acusación y en coordinación con la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, un operativo integralmente realizado por nuestra fuerza, PDI y Guardia Provincial, repito, en coordinación con la Policía Federal Argentina, con esta Brigada Especial antiterrorista o de investigación con hechos de terrorismo, y en coordinación concreta con el fiscal regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Botero. Obviamente fue en la vía pública, fue a la vera de la ruta, en un operativo que estábamos preparando los efectos de poder dar con esta persona. Nada más podemos decir. Buenas tardes, Rubén Gómez para M Medios. Dos consultas breves. Una de ellas es si nos podría repetir en qué calidad queda detenido el joven de hoy, si está detenido efectivamente, y la segunda es si estos avances en la causa podrían afectar el cronograma de actividades escolares que hoy por la mañana se anunció por parte de la provincia. Si te parece, Virginia, la parte investigativa, y te dejo la parte institucional luego. Obviamente que nosotros, repito, somos muy cautelosos con las respuestas que vamos a dar en materia investigativa, repetimos. En la audiencia de imputación de cargos, todos esos elementos van a ser brindados primero al imputado, en presencia de su abogado, en presencia de los mayores que lo asistan, como establece el Código Procesal de Menores, así que ahí va a ir la información. No, somos muy respetuosos y no podemos contestar, aunque esa respuesta obviamente la sabemos y la tenemos. Y en relación a las clases, sí es importante decir que la suspensión de las clases de estos días tenía que ver con esta investigación más compleja que se estaba realizando, así que en consecuencia de eso, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación van a ir tomando las medidas que sean necesarias en el marco de cómo se vaya desarrollando en el transcurso de estos días la investigación.